entré a ese pasaje de Deuteronomio capítulo 20 en el devocional que normalmente llevo y me encontré con ese capítulo precioso. Y en ese capítulo, en muchas de las Biblias, no sé si en las de ustedes está, pero en la mía está un título. Y el título es Leyes sobre la guerra. Así está el título, Leyes sobre la guerra. Y me impactó ese título y empecé a pensar y llegué a la conclusión de que honestamente en esta vida todos estamos y vivimos en guerra. Todos vivimos en guerra. Y no solamente porque usted prende de pronto el televisor y ve que está guerra en Israel o guerra en otro. No, es que siempre estamos viviendo en guerra. Usted y yo vivimos en una permanente batalla en contra de un mundo, escúcheme, en contra de un mundo que está manipulado por el enemigo número uno de los hijos de Dios. Y ese es Satanás. Y usted está en una guerra constante contra ese enemigo. Usted lo crea o no lo crea, lo comparta o no lo comparta, pero usted está en una guerra todos los días contra él, porque lo que él quiere hacer con usted es destruirlo, lo que él quiere hacer con usted es sacarlo del propósito, lo que él quiere hacer con usted es que no adore más a Dios, lo que él quiere hacer con usted es acabarlo. Y hará todo lo que pueda para hacerlo. Y gloria a Dios que tenemos de nuestra parte a nuestro Dios, a nuestro Señor que nos cuida. Pero estamos en una continua guerra, mi amado. Todo el tiempo estamos. Dice Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, el mismo Jesús está diciendo, hay un príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Pero afirma que es un príncipe de este mundo. Y si es un príncipe, con todo respeto le digo, tiene una autoridad. Dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Usted y yo estábamos antes de Cristo obedeciendo a ese, así lo dice la Biblia, no lo digo yo, ahí dice. Usted estaba obedeciendo a ese príncipe. Y gracias a que el Señor hizo una obra en su vida, usted ahora ya no está bajo esa obediencia. Si usted lo obedece es porque usted quiere, pero no está bajo esa obediencia. Pero antes sí. Dice, príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en este momento, sigue operando en los hijos de desobediencia. Y dice Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es una realidad. Usted no está peleando realmente a veces con el vecino, con el amigo, con su esposa, con su esposo. Usted está peleando con el que está detrás de todo eso. Con el que empieza a mandar dardos de fuego, como dice la palabra, para que usted pelee, para que usted se acabe y para que usted no esté en paz. Y eso es una realidad. Y es aquí donde Dios nos permite, y a mí me permitió cuando llegué al capítulo 20 y empecé a leer todo el capítulo del 1 al 19, el Señor ahí en ese capítulo me dio a mí 7 enseñanzas o 7 verdades que si usted y yo las colocamos en práctica, les aseguro en el nombre de Jesús que vamos a ir adelante del enemigo. Que cuando el enemigo nos quiera hacer de pronto algo, nosotros ya vamos adelante. Y usted se va a dar cuenta porque hoy va a ser algo es una enseñanza muy práctica, pero que a la vez es muy espiritual. Y espero que usted hoy abra su mente para recibir esto porque le aseguro que todos lo necesitamos. Cuando yo me encontré con este pasaje y el Señor empezó a mostrarme ahí las cosas, yo dije, wow, hay cosas que uno hace y otras que no las hace. Y es necesario que empecemos. Entonces, vamos a comenzar con la primera enseñanza, amén. Deuteronomio capítulo 20 y vamos a ir al versículo 1. Hoy voy a hablar solamente de ese capítulo 20. Y vamos a ir al capítulo 20, versículo 1. Donde dice la palabra ya en la pantalla, ustedes también lo ven si quieren, si lo tienen en su Biblia también. Y acuérdense que yo les he dicho que me gusta mucho cuando ustedes traen su Biblia o lo leen entre su tablet porque es mucho mejor que usted lo haga así. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos,
si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, dice ahí, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, en el cual te sacó de la tierra ¿de dónde? De Egipto. Ahí hay una enseñanza bien clara. Lo que el Señor en este versículo nos está afirmando es esto, y usted lo tiene que entender. Usted y yo, como hijos de Dios, no debemos de temer, aunque lo que vean nuestros ojos o escuchen nuestros oídos sea intimidante. Usted no puede temer en eso, porque al temer usted le está dando cabida al enemigo para que se glorifique en usted, y él no se tiene que glorificar. El que tiene que glorificarse en usted, ¿quién es? Dios. A veces cuando nos llega una situación apremiante, cuando nos llega de pronto algo que nos atortola, inmediatamente nos empezamos a tener temor, y hay un temor que es normal, pero cuando ese temor se aumenta y usted empieza a desesperarse y usted empieza a ponerse de pronto mal por ese temor, ahí ya hay un problema, y ahí está usted dejándose vencer por el enemigo. Y aquí lo que el Señor está diciendo, lo primero que usted tiene que entender es que aunque usted vea cosas que lo aterran, que lo pueden de pronto ocasionar miedo, no se deje intimidar. ¿Por qué? Dice él. Porque nuestro Dios va con nosotros. Porque usted ya no está solo, mi amado. Tal vez en algún momento usted sienta que está solo, pero usted no está solo. Usted no está solo, y eso es una verdad que hoy quiero decírsela a usted. Usted no está solo, usted no está sola, el Señor está con usted. Dice que estará con usted hasta el fin de los tiempos, dice la palabra. Y eso es una realidad. Por eso cuando dice ahí que cuando el Señor le decía, cuando usted vea caballos, porque en ese tiempo quien llevaba todos esos caballos y todo, era un ejército poderoso. ¿Se acuerdan ustedes a un hombre que conocían en la palabra que se llamaba David? David, usted conoce esa historia tremenda de David y Goliat. Cuando David vio a Goliat, lo que sus ojos veían y lo que sus oídos escuchaban era algo aterrador de ese hombre. Era un hombre demasiado grande, era un hombre demasiado poderoso, tenía muy buenas defensas, una armadura bien tremenda. Era un hombre diseñado para la guerra. Y cuando David vio eso, y cuando el ejército israelita vio eso, el ejército israelita se atortoló, se asustó. Dijo, no, aquí nos acabaron. Y empezaron a sacar a este hombre Goliat, y este hombre llegaba y amedrentaba. Y David, cuando llega y ve eso, algo lo cogió a David. Y le dijo, no, espérese un momentico. Espérese un momentico, porque es que conmigo está Dios. Conmigo está el Señor. Y aunque eso es intimidante, y aunque ese hombre es intimidante, y aunque ese hombre parece grandísimo, yo sé que el Señor va conmigo, y yo sé que el Señor me va a dar la victoria. Yo sé que el Señor me va a sacar de esta. Y yo hoy vengo a decirte a ti, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa por más grande que tú veas el problema, yo te digo en el nombre de Jesús, si tú confías en Él, el Señor te va a sacar de eso y te va a llevar a algo mejor. Amén. Pero uno tiene que agarrarlo. David tenía temor, claro. Humanamente hablando, David era un muchacho, pero también era un hombre, ¿sí o no? Y humanamente hablando tenía temor. Tenía temor. Pero él dijo, lo que yo sé hacer, lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sé hacer? Cogió mi honda, cogió las piedras y listo. Hasta ahí, un experto tirador, tenía buena puntería, pero no una puntería tan tremenda que digamos. Y cuando se fue, lo que hizo David fue sencillamente mover lo que él sabía mover. Y tirar en la puntería que él sabía que debía tirar. Pero por más puntería que tuviera, estamos hablando de una honda. Por más puntería que tuviera, estamos hablando de una honda, estamos hablando de unas piedras. Y donde dio David exactamente, el único que podía haberlo dirigido era el Señor. ¿Por qué? Porque Goliat tenía una casco, una armadura. Una armadura que le protegía el cráneo. Y esas armaduras normalmente vienen todas forradas. Y solo tenía un espacio acá. Si usted mira las historias de lo que se hablan en esa época del tipo de armadura que tenían de pronto toda esta gente filistea y todo eso, usted se da cuenta que el golpe que dio David, humanamente hablando, no lo podía haber dado, se lo dio exactamente acá. Exactamente acá.
David, aunque tuvo ese miedo, dijo, conmigo está Dios y yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Y movió esa onda, lanzó la piedra, el Señor cogió la piedra y la llevó estrictamente hacia donde tenía que estar. Y golpeó, pero acuérdense que Goliat no murió por la piedra. La piedra lo dio en el y él cayó. E inmediatamente, ¿qué hizo David? Se fue. David no tenía espada. Se le montó encima de ese gigante. Le cogió la espadota de ese gigante y con la misma espada lo mató. Pero para que él hiciera eso, mi amado, es porque él tenía algo muy claro en su corazón. Es que para Dios no hay nada imposible. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle en esta mañana es, ¿tú eso lo crees? ¿Que para Dios nada es imposible? Yo sé que cuando a nosotros nos dan un diagnóstico tremendo, yo sé que cuando a nosotros nos llega una carta tremenda, yo sé que cuando a nosotros nos llega algo, nos asustamos, nos aterramos. Pero es ahí donde el Señor está diciendo, aunque tú te aterres, aunque tú te asustes, yo estoy contigo, ven a mí, descansa en mí, no tengas miedo, yo sigo contigo. Lógico, si tú eres el culpable de eso que pasó, si tú eres el que ocasionó ese problema, pide perdón a Dios y pide que te ayude. Pero si tú no fuiste el que causó ese problema, confía en el Señor más tranquilamente. Ahí sí, como decía alguien, ¿no? El Señor tiene todo fríamente calculado. Y lo dice Lucas 1:36, dice, porque nada hay imposible para ¿quién? Para Dios, nada. Aún lo que tú parezcas, lo que tú veas imposible, no es imposible para Él. Señor, es que humanamente hablando, eso no se puede dar. Humanamente hablando, eso no se va a dar. Y el Señor de verdad te dice, tienes toda la razón. Humanamente hablando no se va a poder, pero yo lo voy a hacer. Porque a través tuyo me voy a glorificar. Y van a darse cuenta que fui yo el que hice eso. Si tú lo haces con tus fuerzas, no me van a dar la gloria a mí. Pero si lo haces con mi fuerza, entonces ahí sí me van a dar la gloria a mí, porque van a decir, ¿y este de dónde lo sacó? ¿Y este de dónde lo hizo? ¿Cuándo apareció eso? Fue que Dios me lo dio. Amén. Así que la primera enseñanza que tú tienes que tener hoy es que aunque tú veas que algo te esté atortolando, que algo te esté trayendo temor, angustia, frustración, mi amado, mi amada, no dudes de que el Señor está contigo y te va a dar la salida. ¿Cómo? Déjeselo a Él. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Pero no te atemorices, no empieces a pelear con todo el mundo. Llega una carta y empiezas a pelear con tu esposo, con tu esposa. Es que mire, y es que aquello, y es que yo no. Y te agarras con Raimundo y todo el mundo. Cuando el Señor no dice eso. Cuando el Señor dice, confía en mí porque yo estoy contigo. Segunda enseñanza de hoy está en el versículo 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Dice, no te atortoles, pero dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá. Hoy les estoy hablando a ustedes de las leyes de la guerra. Y la primera ley es no temer, porque el Señor está contigo. Y la segunda está acá, la segunda verdad o la segunda enseñanza que nos da este pasaje, es que debemos permanecer permanentemente, escúcheme esto, debemos permanentemente estar escudriñando la palabra de Dios. Debemos permanentemente, o sea, diariamente, usted tiene que estar leyendo la palabra. Y como yo le decía a alguien, no es que usted se la pase horas leyendo la palabra si no tiene el tiempo, pero por favor, aunque sea usted diga, voy a leer así sea medio capítulo, voy a leer así sea 10 versículos en cada momento del día. Y de a 10 en 10 usted va haciendo cosas grandes. Pero usted lo lee, ¿por qué? Porque es que ahí está la palabra de Dios. Para que nosotros podamos vencer, tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Y la mejor manera de llenarnos de la palabra de Dios, primero es con la Biblia en la mano.
escudriñando la palabra. ¿Cuántos de nosotros sinceramente, y no me conteste, pero cuántos de nosotros sinceramente a diario escudriñamos la palabra? No digo leerla, escudriñarla. Escudriñarla es decir sencillamente qué dice ahí, qué significa eso. Y lo segundo, después de leerla, es que usted también, mi amado, se ha iluminado a través de la predicación de la iglesia donde tú estás asistiendo. En este caso, Community Life. De lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros, de la palabra que nosotros también le estamos dando, de la iluminación que Dios nos da para explicarle a usted la palabra. Si usted la lee y nosotros se la explicamos mucho mejor, usted va a entender mejor las cosas. Usted va a comprender mejor. Y por eso aquí dice que le decía bien clarito, cuando usted salga a la guerra, lo primero que tiene que hacer es que el sacerdote tiene que ir delante y hablarle al pueblo y decirle no tengan miedo. Cuando usted lee la palabra, aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, la palabra te dice no tengas miedo, yo estoy contigo. Y si tú llegas a la iglesia acá y en la iglesia te damos una palabra donde dice mira, la Biblia dice que Dios está contigo, que Él no te va a abandonar, que Él no está tan ocupado como podemos estar nosotros, que Él siempre está escuchándonos, que a veces responde así, otras veces se demora, pero que siempre responde. Y responde dándote lo que tú realmente necesitas. A veces no es lo que tú quieres. Entonces la segunda enseñanza es esa, mi amado. Mantén la palabra de Dios en ti. En la reunión que hubo de pronto el viernes, había unas preguntas que decía, dile a la persona que está a tu lado cuál es el versículo que más te gusta. Y yo quedé un poco sorprendido. Porque no estoy diciendo que nosotros tenemos que sabernos. Pero sí yo pienso que si yo escudriño la palabra, hay algún versículo que aunque no me sepa dónde está, sí o no, lo puedo parafrasear. A mí siempre que me preguntan, yo siempre digo, desde que llegué a Cristo hay un versículo que fue para mí caballito de batalla. Y es Proverbios 18:12. Antes de la honra es el abatimiento. Y ese mismo proverbio dice, y antes de la caída se eleva el corazón del hombre. Y ese siempre ha sido el versículo con que cuando ven los problemas a mí, cuando viene dificultad, digo, Señor, yo sé que esta dificultad es previa a una honra que viene, así que sigo para adelante. Y es bueno que usted empiece a mirar en la palabra, porque en la palabra hay cosas que realmente tú necesitas. Así que lo segundo es eso, no descuides la palabra y no descuides el escuchar la predicación, porque es valiosa. Tercera enseñanza, versículos 5 al 7. Versículos 5 al 7 dice la palabra, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la tome. Y cuando yo leía eso, el Señor me hablaba claramente, y en este versículo me da una verdad específica y una verdad práctica. ¿Sabe qué me está hablando este versículo? Mi amado, mi amada, que usted y yo no debemos trabajar con esas personas que todo el tiempo ponen pretextos. Porque usted no va a avanzar así. Si usted está haciendo un equipo de trabajo para lo que sea, usted tiene que fijarse en eso, en esas personas que ponen pretexto a todo momento para todo. Con esas personas usted no va a llegar a ningún lugar. Y por eso le dice en la batalla, le dice al oficial, vaya y dígale, quien tenga esto es mejor que se devuelva, porque esas personas que a todo le ponen pretexto y pretexto y pretexto, créame, no lo van a ayudar a usted a nada. Porque el día que usted esté comprometido con algo, esas personas le sacan el cuerpo. Por eso, no trabaje con ese tipo de personas que ponen tanto pretexto para todo. Lucas 14, del 16 al 18, en su parte A dice así, Lucas 14, 16 al 18, dice, entonces Jesús le dijo, mire esto, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y dice el verso 18: y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué hizo el anfitrión? ¿Se puso feliz? ¿Se puso contento? No, dice el verso 21. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Porque estoy seguro que yo los traigo para acá y ninguno me pone pretexto. Mi amado, esto es una verdad para usted. Si usted quiere hacer un equipo de trabajo donde quiera, mire que si hay gente que le vive poniendo pretexto, hasta luego papi, hasta luego mami. No estás aún preparado. No estás. Cuarta enseñanza, versículo 8 al 9. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acabaron de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomaron el mando a la cabeza del pueblo. Debemos tener mucho cuidado porque aquí hay otra enseñanza bien clara. Debemos tener mucho cuidado con aquellas personas que son para todo pesimistas, negativas y miedosas. ¿Por qué? Porque las personas pesimistas, negativas y miedosas todo el tiempo van a estar en ese problema y eso va a hacer contaminar a los que están con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene un equipo de trabajo, pero estas personas que son negativas para todo, estas personas que son pesimistas para todo, que son miedosas para todo, van a estar diciendo: no, mira cómo vamos a hacer eso, usted se va a poner a meterse en esa vaina, mire, se va a meter usted en un problema, que él está loco, que lo haga solo, pero usted ¿para qué se pone a hacer eso? No, hombre. Y entonces empieza uno: ay, ¿será que sí? Y eso que dice ahí, que le pega a los demás ese problema, se lo pega. Debilita a las otras personas, contagia a las otras personas de lo mismo. Y si usted quiere ir para adelante no va a poder. ¿Por qué? Porque ese es otro de los problemas. No solamente ahora tiene gente que se excusa por todo, sino ahora gente también que es negativa para todo. Oye, mira que vamos a hacer esto. Ay, es que con este sol tan tremendo. Uy, no. Y entonces, no, pero con este frío tan bárbaro. Pero no, pero que es que... Y todo es así. Todo es así. Y eso, como dicen por ahí, sin querer queriendo, contamina. Hay gente que llega a una iglesia, por ejemplo, y ha sido bendecida con la palabra, se siente feliz y entonces gozosa y dice, se acerca con otra persona X o Y y entonces le dice, oye, chévere la iglesia, mira que esto y mira aquello. Y de pronto hay otra persona que dice, sí, pero... ¿Pero qué? Ya eso lo deja usted así. Y nos dejamos contaminar fácilmente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bendecido? Acércate, date cuenta cómo son las cosas y si son de bendición, sigue adelante. Pero no sigas con toda esta gente que es tan negativa para todo. Que es negativa para todo. Oye, vamos a comprar tal cosa. No, eso está muy caro. Pero mira, es que podemos... No. Uno necesita gente con uno que sea, perdóneme la expresión, echada para adelante. Créame que no lo digo con toda humildad, pero si hoy estamos donde estamos es porque hemos tenido a nuestro lado gente que nos ha ayudado a echar para adelante, o si no, créame que ya hubiéramos cerrado esto hacía rato. Hacía rato, mi amado. Pero hay gente que nos ha ayudado. Hay gente que ha sido optimista. Y hay gente que no nos ha debilitado, sino nos ha impregnado de fe. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Así que la cuarta enseñanza es eso. No sigas con esas personas miedosas, negativas y pesimistas. La quinta. Son 7, ya vamos a acabar. 10 al 15. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz, y te abriere todo el pueblo, y te abriré todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá.
Mas si no hicieres paz contigo y aprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, no sean de las ciudades de estas naciones. Aquí está hablando claramente, entre todo eso que dice, está diciendo claramente: mi amado, mi amada, usted y yo tenemos que ser gente de paz. Busquemos siempre ¿qué? La paz. Mientras dependa de nosotros, dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Si es posible. Si no, dice, en otras palabras, no te la pases ahí, más bien busca otro lado, más bien haz lo que tengas que hacer, pero busca la paz. Tú eres, mi amado, quiero decirte algo, tú eres una persona que debe buscar siempre la armonía y la cordialidad entre todos. Que no se logre todo, bueno, pero que digan, lo intentamos. Usted tiene que ser un puente de bendición, mi amado. A uno como pastor a veces le toca. A uno como pastor a veces le toca, mi amado, que Julanito de tal no está de acuerdo con Sutanito de tal en la misma iglesia y yo no sé qué. Y le toca a uno a veces hablar con uno y hablar con otro, y llegar a acuerdos, a decir, vamos para adelante, pero ¿por qué te vas a afectar por eso? Y nosotros tenemos que ser gentes de paz. En la guerra se necesita también eso. Muchas veces una guerra se evita cuando tú vas en paz, con una palabra de aliento. Cuando tú sabes que a veces es mejor bajar la cabeza, porque el bajar la cabeza implica que logres cosas grandes, que cuando te mantienes altivo, que cuando te mantienes petulante. Dice la palabra que el Señor siempre mira bien a los humildes y a los altivos los mira de lejos. Entonces, entre tanto dependa de ti, busca la paz, mi amado. Que si alguien te viene a comentar cosas que de pronto crean guerra, dile, mira, oremos por eso. Pero no incendies más, no le eches más llama, no le pongas más madera, porque ese es el problema de muchos hijos de Dios. ¿Sabe qué es lo doloroso de una iglesia cristiana? Y no estoy hablando de Community Life, la iglesia cristiana en general se ha caracterizado por algo, y no es mentira, con una frase que se volvió popular, y es la de al caído, caerle. La Biblia dice que al que haya caído, la iglesia lo tiene que ayudar a levantar, no juzgar, no ponerle el dedo acusador, debe tratarlo, porque ¿quién de nosotros no ha pecado de pensamiento, palabra, obra? Algunos pecados son más notorios, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que no pecamos, no hay bueno ni uno, dice la Biblia. ¿Por qué no somos esas personas que tratamos de levantar al caído en vez de acabar lo peor? Si somos hijos de Dios, empecemos a hacerlo. Seamos puentes de bendición. Y esa es otra estrategia para la guerra. Sé tu puente de bendición. Lo primero que Dios le dice, cuando llegue allá y encuentre a esa gente, no llegue de una vez a pelear. Llegue y envíe mensajeros ¿de qué? De paz. Si ya no, pues toma otra actitud. Y el Señor te dará la sabiduría para esa otra actitud. Sexta, versículo 16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te dé por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ahí nos está dando otra enseñanza bien clara. Nos está diciendo bien clarito: no permitas junto a ti o junto a los tuyos ninguna persona que profesen fanatismos o creencias a cultos extraños o doctrinas extrañas. Porque hay gente que llega con cosas tremendas. Usted está adorando al Señor y le llega que venga, vamos a que le lean las cartas, o venga, vamos a que una cosa. Y hay gente que está con usted y que le está sembrando cosas.
Y que a través de, ay, es que mire, resulta que es que tuve sueños y tuve yo no sé qué, y ten cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que hay sueños de Dios, claro que sí, pero también hay sueños del diablo. Por eso sopesa todo ¿con qué? Con la palabra, mi amado. Pero hay gente que llega con unas cosas extrañísimas. Por eso la misma palabra dice, ojo con lo que usted haga sociedad. Porque si usted hace sociedad, por ejemplo, de trabajo o de un negocio con una persona que ni siquiera cree en Cristo, sino en otras cosas, mientras usted está orándole al Señor, ella le está echando a riegos. ¿Y dónde está la luz con las tinieblas? No, mi amado. Y dice algo tremendo, dice ahí, las destruirás completamente, dice ahí. O sea, sácalas de tu vida, saca la vida de los tuyos. Porque te van a contaminar, te van a dañar. Por eso yo siempre le digo a usted, mi amado, y yo se lo sigo sosteniendo, me gusta que usted traiga su Biblia. ¿Por qué? Porque no es que nosotros lo hagamos, Dios sabe que no, pero usted no sabe en cuántos lugares usted puede ir en donde utilizan la palabra y usted no se da cuenta que ahí en la palabra hay mezclado cosas que no están en la Biblia. Comienzan con verdades y meten mentiras. Por eso yo le digo, bendito sea el Señor, lo hago, pero los que han estado conmigo saben que yo les digo, traigan su Biblia. Para que se cuenta que lo que estoy leyendo, usted lo está leyendo ahí. Y no se confíe solamente de lo que aquí dice. Aunque doy fe que es lo que escribimos acá, lo que está. Pero yo no sé en muchos lugares donde vamos qué hay. Entonces, mi amado, ahí hay una enseñanza bien clarita. Tengan cuidado con todos los que profesan esos fanatismos a creencias ocultos extraños o doctrinas extrañas que a usted ni siquiera le da paz. El Señor dice, no, ni siquiera realmente sáquelos. Y dice, claro, destrúyalos. Usted no los va a destruir. Pero usted sí puede, ¿qué? Alejarse de ellos. No me bendice, no bendice mi vida. Así tú consideres que es tu mejor amigo, ten cuidado. Tu mejor amiga, ten cuidado. Porque muchas veces decimos, es que es para ganármelo para el Señor. Cuidado, porque a veces es más fácil que yo baje o que me empujen a que yo trate de subir a alguien. Entonces, el que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Y la última, séptima, 19 y 20. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás tus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y tajarlo para construir baluarte contra la ciudad que hace guerra, para la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Amados, los israelitas cuando tenían que ir a conquistar, muchas veces tenían que demorarse horas, días, porque encontraban, por ejemplo, murallas, hermano, de 6 pies de ancho, más o menos 2 metros, para los que nos ven de otros países, o tenía 32 pies, más o menos 10 metros de alta. Ellos tenían que quedarse mucho tiempo ahí para observar qué podían hacer, cómo podían entrar, cómo podían infiltrarse, qué le decía el Señor que hiciera, etcétera. Pero ellos se quedaban muchas veces ahí. Y habían de pronto árboles o habían sembrados ahí, y que el Señor les dice, mire, como ustedes tienen que quedarse mucho tiempo ahí, ustedes van a tener que comer. Entonces miren los árboles que hay, miren los frutos que tienen y coman de esos frutos el tiempo que ustedes estén ahí. Pero de aquellos que usted vea que sí no tienen ya frutos, entonces cójanlos, porque con ellos pueden hacer herramientas, con ellos pueden hacer catapultas, con ellos pueden hacer lo que sea. Coja lo que esté seco, lo que no, no. ¿Y qué nos está diciendo el Señor con esto? ¿Cuál es la verdad de esta enseñanza? Mira qué tienes en tu casa, qué tienes en tu trabajo, en tu negocio, o qué tienes a tu alrededor, que puedes usar para el propósito que tú tienes. Ya sea que lo negocies o lo vendas o lo intercambies o alguna cosa. Pero hay cosas que, como hemos hablado siempre, tú tienes que puedes usarlas y que te van a traer bendición, pero tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Cuántas cosas hay en nuestras casas que yo quedo aterrado cuando veo de pronto por internet esas ventas en donde hay gente que está viendo cosas de $5, por ejemplo, $5, o ventas de yarda,
Y uno dice, ay, pero hay cliente para todo. Y de a $5, de a dólar, de a yo no sé qué. Cuando nosotros nos fuimos a venir para acá, se hizo mi esposa, yo ya estaba acá, pero mi esposa hizo una venta de muchas cosas en la iglesia. Y el que más dinero hizo de toda esa venta fue mi hijo menor. Él empezó a coger todas las cositas, empezó a coger todo y hacerlos por grupitos y empezó a negociar y todo. Lo cierto fue que entre pesito y pesito, como decimos en el país, vendió buena platica. Y todo eso que se tenía, muchos de esos se vendió y con ese dinero le sirvió a mi esposa también. Y hay muchas cosas que a veces usted y yo tenemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que usted de pronto, o si lo quiere donar, dónelo, pero si lo quiere vender, véndalo económico, pero véndalo. Y hay muchas veces que quieren vender unas cosas tan caras que por eso es que no la venden. Pero eso es lo que está diciendo el Señor acá. Oye, no destruyas lo que te está dando alimento, pero aquello que ya no te está dando alimento, utilízalo. Aquello que ya no es bendición para ti, utilízalo. Aquí hay mucha gente que se hace ventas de yardas tremendo y estamos en el país donde se hace eso cada rato. Y para todo hay, ¿o no? Para todo. En vez de almacenar una cantidad de cosas. Es que me recuerda al primo hermano, la mujer del mocho. Sí, pero la mujer del mocho ya se murió y no te ha dado nada. En cambio, lo vendes y te va a traer ¿qué? Bendición. Entonces, hoy te di solamente 7 enseñanzas o consejos, llámalo como quiera, que están en ese capítulo 20, que si tú los colocas de verdad en práctica, te aseguro que tú vas delante del enemigo. Porque cuando el enemigo se quiera meter, tú miras algunas de estas y dices, no, yo ya voy delante de él. Usted me envió a para que yo desfalleciera, ya lo saqué hace rato. Usted me dio esto, ya lo cambié. Ahora, ¿la decisión de quién es? Y así como yo le mostré hoy, así está toda la palabra. Así la palabra te enseña cosas muy prácticas, que ojalá tú y yo las pongamos como debe ser. Cierra tus ojos, por favor, un momento. Cierra tus ojos un instante. Y recuerda un momentico lo que el Señor hoy nos habló. Si de pronto no te acuerdas de todas, tranquilo, puedes llegar a tu casa a mirar nuevamente por Facebook o por YouTube, porque ahí está. Y recuerda que Dios quiere darte la victoria siempre. Aunque parezca que en un principio te sientes en derrota. Señor, te doy gracias, Padre de la